Nunca pensé que un domingo sería tan pesado. Desde que todo sucedió, cada domingo era un recordatorio de lo que habíamos perdido, pero también de lo que me había quedado. Mi hijo, Iker, y yo somos lo único que queda. Los domingos solían tener ruido, risas, calor de familia, pero hoy el aire se siente denso. Y por supuesto, no estaba preparada para lo que vendría. Estábamos sentados en la mesa de la cocina, el aroma del pan recién horneado flotando en el aire, mientras Iker jugueteaba con su vaso de jugo. Yo miraba a través de la ventana, al jardín vacío. No quedaba nada, nada que me diera paz. Solo esa sensación opresiva de ser un fantasma en una casa que alguna vez fue mi refugio. Todo había cambiado después de la muerte de Mateo, mi esposo. Iker tenía solo 6 años cuando lo perdió, y yo me quedé con él, con el dolor, con el vacío. El resto de la familia intentó estar ahí al principio, pero como siempre sucede, el tiempo hizo que las sonrisas se desvanecieran. A medida que las semanas pasaron, las visitas se hicieron menos frecuentes, las llamadas más frías, las invitaciones se redujeron a 1 o 2 por año. Y después vino ella, Valeria, mi cuñada. Nunca pensé que ella, la que siempre había sido tan amable, tan considerada, sería capaz de hacer lo que estaba por hacer. Nadie lo vio venir, nadie lo sospechó. Cuando recibí su mensaje el jueves, invitándome a una cena familiar, el domingo, sentí un nudo en el estómago. Parecía una trampa, pero el rostro de Iker se iluminó cuando se lo dije, como si las sombras del pasado se desvanecieran por un momento. Él, mi pequeño, quería creer que todo podía volver a ser como antes, y por él acepté sin saber lo que me esperaba. Llegamos 10 minutos antes. Como siempre, su casa estaba impecable, como un museo de porcelana que nunca tocaba. Cuando entramos, Valeria estaba en la puerta, sonriendo con esa sonrisa de «todo está bien», pero yo sabía que no lo estaba, al menos no para mí. Iker corrió hacia el interior de la casa, corriendo entre las sillas vacías y los muebles impecables. Yo lo seguí, tratando de mantener la calma, pero sabía que no iba a ser fácil. Valeria estaba en la cocina con su madre, Carla, cortando cebollas con la misma calma con la que hacía todo, como si no estuviera escondiendo una verdad incómoda detrás de su fachada. Nadie me miraba, nadie me decía «hola». Todos actuaban como si yo no estuviera allí, como si mi presencia fuera solo una mancha en el cuadro perfecto de su vida. Iker se sentó con los niños en el rincón y yo me quedé en la cocina sirviendo la comida. Pero de nuevo, no era bienvenida. Valeria y Carla hablaban entre ellas. Sus risas cortas y secas llenaban el espacio, pero no incluían a nadie más. ¿Recuerdas esas cenas familiares que antes eran tan cálidas? Donde todos se reían y compartían anécdotas, donde había música de fondo y ese caos que hace que uno se sienta en casa. Bueno, todo eso se había ido. Yo no era más que una figura solitaria en una sala llena de personas que fingían no ver la incomodidad. Al final, cuando el postre se sirvió, las cosas tomaron un giro aún más extraño. Todos estaban en la mesa, charlando sobre trivialidades, excepto Valeria. Se levantó y no fue por el pastel. Golpeó su vaso con una cuchara y de inmediato todos se callaron. «Creo que necesitamos hablar sobre la tensión que hay en esta familia», dijo, su tono fingidamente preocupado. «¿Tensión? ¿De qué habla?», me pregunté. Estaba tan segura de que no entendía lo que pasaba, tan ciega ante el daño que estaba a punto de causar. Miró a todos, a cada uno de nosotros, pero nadie me miró a los ojos. Nadie lo hizo. «Creo que es momento de hablar de algo que todos sentimos», lo dijo como si fuera una conversación ligera, casi como si estuviéramos en una charla de café, pero había algo en el aire, algo tan pesado, que no pude ignorarlo. El nudo en mi estómago me decía que algo iba a pasar. Entonces, lo dijo. ¿Deberíamos desinvitar a Laura de los eventos familiares? Su voz resonó en la habitación como un eco frío. Yo no entendía al principio. ¿Me estaba llamando por mi nombre en ese tono tan seco? Miré a Iker, que estaba al otro lado de la mesa, jugando con su primo, completamente ajeno a lo que estaba sucediendo. Pero algo me decía que él sabía que algo no estaba bien. Algo no estaba bien para ninguno de nosotros. No dije nada. Nadie dijo nada. Todo el mundo, uno por uno, levantó la mano. Carla, Roberto, los primos, todos, menos el abuelo. Me quedé paralizada. ¿Por qué lo están haciendo? El dolor me atravesó como una flecha. Miré a Iker y vi que su carita, su expresión de confusión, lo decía todo. «Mamá, ¿por qué hacen esto?» Mi corazón se rompió. No puedo explicárselo, pensé. No ahora. Tomé su mano y con el dolor quemando mi garganta, me levanté. «Gracias por la cena», dije, mi voz temblando. «Nos vamos». No me defendí, no grité, solo me fui, pero no sabía que lo que vendría a continuación iba a cambiarlo todo. Esta no era la última cena, no. La próxima vez ya no iba a ser la víctima.
¿Te sorprendió lo que acabo de descubrir? Yo todavía estoy en shock. Si tú también estás al borde de tu asiento, asegúrate de darle like y suscribirte para que no te pierdas lo que sigue, porque esto, créeme, apenas empieza. Cuando llegamos a casa esa noche, todo estaba en silencio. El tipo de silencio que se asienta en tus huesos, el que sabes que no es solo ausencia de ruido, sino ausencia de algo más profundo. Iker se fue a su habitación y yo me quedé ahí, en la oscuridad de la sala, mirando las paredes que alguna vez estuvieron llenas de fotos, risas y recuerdos. Ahora solo eran ecos vacíos. Él no preguntó más. No preguntó por qué se levantaron tantas manos, ni por qué su mamá se veía tan quebrada. Ya lo sabía. Su corazón de niño lo entendía mejor que nadie. La injusticia nunca se explicó con palabras, solo con miradas. Me quedé ahí, inmóvil, hasta que la realidad me dio un golpe aún más fuerte. ¿Qué iba a hacer ahora? Había intentado estar en silencio por tanto tiempo, por el bien de mi hijo, por intentar encajar en una familia que ya no sabía qué significaba, pero había llegado al límite. Ya no podía seguir ignorando lo que había pasado. Y esa noche lo entendí. No era solo un tema de familia. Era un tema de dignidad, de respeto, de lo que merecemos como seres humanos. Y si había algo que había aprendido a lo largo de estos años, es que la gente que te mira con indiferencia, que te excluye sin compasión, no tiene derecho a llamarse familia. No tenía que quedarme callada para siempre. Había llegado el momento de hacer algo. Fue entonces cuando encontré la carta. Una carta que llegó a mi casa 2 días después de la cena. Estaba metida en un sobre de color oscuro, con el logo de un bufete de abogados que no conocía. Cuando lo vi, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Qué era esto? ¿Qué tenían que decirme? La carta tenía un tono formal, pero sin duda alguna, el lenguaje era claro. Habían sido informados de las agresiones emocionales, las exclusiones sistemáticas y la manipulación hacia mí y mi hijo. Esos detalles, esos momentos ocultos que nadie había querido ver, ahora estaban siendo expuestos. Estaba siendo respaldada. El bufete, Rode Saniken, representaba a alguien que había sido víctima de acoso familiar. Y esa víctima era yo. Mis manos temblaron cuando leí las palabras. Este bufete se encuentra en representación de Laura Gómez, quien tras años de exclusión, humillación y daño emocional, solicita una resolución legal respecto a los abusos sufridos por parte de los miembros de la familia Gómez. Mi mente se atascó en esos párrafos. No era solo una queja, no era solo un resentimiento personal. Había pruebas. Pruebas. El abogado, Danica Rhodes, había revisado cada mensaje, cada conversación, cada detalle, incluso las grabaciones que no recordaba que había hecho. Aquellas pequeñas capturas de momentos de dolor y humillación ahora se estaban convirtiendo en la base para un cambio. Me quedé atónita al darme cuenta de que la grabación que Iker había hecho en su reloj inteligente de ese día había sido clave. Había grabado la conversación sin que nadie lo supiera. Las palabras de Valeria, su risa y su comentario. De todos modos, es demasiado débil para defenderse. Fue como si el aire se volviera más denso. Mi cuerpo estaba tenso, como si las palabras que leí fueran una sentencia, y al mismo tiempo, una liberación. La carta no solo mencionaba los daños emocionales que había sufrido, sino que también hablaba de la exclusión directa de Iker, mi hijo. El daño no se limita solo a la madre, sino a un niño de 10 años que ha sido sistemáticamente aislado de su familia por motivos no justificables. Me sentí en shock. Era la verdad que no quería ver, pero estaba ahí, escrita, clara, real. Y lo que vino después fue una paz inquietante. Danica había enviado una carta de cese y desistimiento a cada uno de los miembros de la familia. La carta especificaba claramente que cualquier intento de continuar con la exclusión de Iker o cualquier acción que causara daño emocional tendría consecuencias legales. Nadie podía ignorarlo. Nadie podría seguir con sus sonrisas falsas. Esa fue la primera vez en años que sentí que la vida no me estaba quitando. Estaba tomando el control de nuevo. No me respondieron de inmediato. Nadie me llamó. Nadie envió un mensaje. La calma era tan densa, tan pesada, que sentí que el tiempo se había detenido por completo. Esos primeros días después de recibir la carta fueron extraños. En algún lugar en lo más profundo de mi ser, algo me decía que ya nada volvería a ser igual, y en otro rincón, algo aún me preguntaba si había hecho lo correcto. Pero la respuesta era clara. Sí, y aún así, algo me decía que los próximos días no serían fáciles. La familia nunca dejaría de lado su orgullo tan fácilmente. No podía imaginar cómo reaccionarían. Nadie esperaba que yo actuara. Nadie esperaba que me defendiera, ni que luchara por lo que me pertenecía.
Pero había llegado el momento. Ya no se trataba de mí, ni de lo que pensaban de mí. Se trataba de Iker. Al mediodía del jueves, justo después de que las cartas se enviaran, las llamadas comenzaron. El teléfono vibró con una notificación, un mensaje de Carla. Luego 2 llamadas perdidas de Roberto. No me molesté en contestar. Sabía lo que querían decir, sabían lo que había pasado, pero no se atrevían a admitirlo. Y a las 1:23 de la tarde, llegó el mensaje de Valeria. ¿En serio? ¿Una abogada? ¿Qué te pasa, Laura? La sangre se me subió a la cabeza. ¿Qué te pasa? ¿Eso era lo que ella pensaba? Que yo me había vuelto loca por intentar proteger a mi hijo y a mí misma. Fue tan difícil no responder. ¿Por qué no les dije lo que pensaba? ¿Por qué no les dije que todo lo que habían hecho había sido calculado? Que sus sonrisas falsas y sus acciones frías habían llegado al punto en el que ya no podía más. Pero no lo hice. No respondí, porque sabía que las palabras no cambiarían nada. Lo que estaba por venir era más grande que cualquier discusión. Luego de ese mensaje, nada se dijo. Nadie más me contactó directamente. Las horas pasaban lentamente, como si el mundo girara más despacio, esperando lo inevitable. Todo había quedado claro, y ahora era solo cuestión de esperar la reacción. Pero no estaba preparada para lo que vino después. El viernes, en la tarde, la llamada de mi madre se cortó de inmediato cuando vio que era yo. No me sorprendió. No podía haberla esperado menos. Sabía que estaba esperando una disculpa o al menos una declaración de que todo había sido un error, pero esa no era la respuesta que iba a darles. Entonces, al día siguiente, fue cuando realmente entendí que nada sería igual. Recibí una carta. No era de Valeria, ni de Carla, ni de Roberto. Era de mi madre, de alguien que había estado en silencio tanto tiempo que su falta de palabras me dolió más que cualquier otra cosa. La carta estaba escrita a mano, pero sus palabras me hicieron sentir tan vacía que casi no pude sostenerla. Fue un intento de justificar lo que había sucedido, una disculpa tan débil que era casi una burla. Siento lo que pasó, no pensamos que llegarías tan lejos. La leí varias veces, tratando de entender cómo alguien que había estado en mi vida por tantos años podía pedir perdón con una frase tan vacía. No había una verdadera reflexión, ni arrepentimiento, solo una disculpa por miedo. Miedo de las consecuencias, miedo de perder el control. Lo que más me dolió no fue el contenido de la carta. Fue el hecho de que, después de todo, todavía pensaban que podrían arreglar todo con una disculpa tan superficial. Me quedé en silencio, con la carta doblada en mis manos. ¿Ahora qué?, pensé. Mi corazón se oponía a aceptar las palabras vacías, pero, al mismo tiempo, mi mente estaba tan cansada de la lucha que deseaba que el dolor se desvaneciera. Pero no lo haría, no podía permitirlo. A lo largo de la tarde, las llamadas continuaron. Esta vez, Valeria no me envió un mensaje directo. Me llamó, contesté, porque sabía que se acercaba lo inevitable. Laura, ¿en serio vas a hacer esto? Sabes que la situación se nos fue de las manos, pero no creas que es fácil para todos. Tenemos nuestras propias dificultades. Y entonces lo entendí. Lo que ella no entendía era que esto no se trataba solo de ella, ni de sus dificultades. Esto se trataba de la integridad de mi hijo. Se trataba de la paz que finalmente estaba recuperando. Valeria, ya no quiero hablar de esto. No quiero excusas. Lo que pasó ya no se puede revertir. Le dije con firmeza. No me importa lo que digas. No lo voy a aceptar. Las palabras se quedaron suspendidas en el aire. La conversación terminó y al colgar me sentí extrañamente tranquila. A partir de ese momento, todo se volvió un campo de batalla invisible. Las llamadas desaparecieron, los mensajes se volvieron aún más fríos y distantes, como si todo lo que había ocurrido se desvaneciera en el aire, sin dejar rastro. Sin embargo, yo sabía que no iba a ser tan fácil. La calma era solo un preludio, un respiro antes de la tormenta. Pero esta vez, yo no iba a ser la que se desmoronara. Los días pasaban y la sensación de estar atrapada en una burbuja de indiferencia me envolvía más y más. Nadie me invitaba, nadie pedía ver a Iker, y el dolor que sentí al ver la distancia crecer entre nosotros y el resto de la familia me desgarraba. Pero por primera vez en mucho tiempo, no sentí que tenía que callar. No iba a rogar por algo que ya no valía la pena. Iker se adaptó rápido a nuestra nueva realidad. Ya no preguntaba por los primos, ya no buscaba tarjetas de cumpleaños, ni se sentaba frente al televisor esperando que alguien lo llamara para unirse al resto. Él había aprendido a entender, a comprender que las personas que una vez fueron familia ya no lo eran más. Eso lo dolió, pero lo hizo más fuerte. Había días en los que pensaba en las cosas que había perdido, en las cenas que nunca más compartiría, en los abrazos que ya no sentiría. Pero esos pensamientos siempre eran rápidamente reemplazados por la paz que había encontrado en mi decisión. Porque, aunque parecía estar sola, en realidad nunca había estado tan libre. Fue en un jueves, casi 2 semanas después de la carta de cese y desistimiento,
cuando todo cambió. A las 9:47 de la mañana, mi teléfono sonó con una notificación de un mensaje de Valeria. No pude evitar sentir un estremecimiento al leer el nombre en la pantalla, pero lo abrí de inmediato, sabiendo que tarde o temprano ella tendría que enfrentar lo que había hecho. Laura, necesitamos hablar. Esto ya no puede seguir así. Las cosas se nos fueron de las manos. Estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario para que volvamos a ser una familia. Por favor, contéstame. La respuesta que recibí no fue la que esperaba. De alguna manera, lo que Valeria estaba pidiendo no era una disculpa genuina, no era una reconstrucción de lo que había sucedido. Era un intento desesperado de recuperar el control, de volver a la situación en la que yo seguía siendo la viuda, la que calla, la que cede. Pero yo ya no era esa persona. No contesté inmediatamente. De hecho, no respondí en todo el día. Mi mente estaba llena de pensamientos contradictorios. ¿Qué significaba esto? ¿Qué esperaba realmente de mí? Durante tanto tiempo, había callado, había aceptado, había sido la que se sacrificaba por la paz. Pero ahora no podía seguir siendo la misma. Al día siguiente, una llamada de Roberto llegó a mi teléfono. Esta vez sin los mensajes fríos y distantes que había estado acostumbrada a recibir. Fue una llamada directa y su voz sonaba tan diferente de la que recordaba. Había un atisbo de arrepentimiento, pero también un toque de desesperación. Laura, tenemos que hablar. Esto no se trata solo de la carta o de lo que hicimos. Se trata de Iker. Todos lo extrañamos y no podemos seguir ignorando lo que pasó. Por favor, ven a la casa este fin de semana. Será diferente. Necesitamos aclarar todo. Pero había algo en su tono que no me convencía. No quería que usaran mi hijo como un punto de manipulación para que cediera. Ellos pensaban que el silencio sería suficiente para hacerme callar, que el tiempo me haría olvidar, pero no lo haría, no ahora. Lo que me dijeron no era suficiente para borrar todo lo que había pasado, todo lo que había quedado expuesto. Lo que hicieron no se solucionaba con una llamada o una invitación forzada. ¿Y qué había cambiado realmente? El daño seguía ahí. Las palabras de Valeria y su actitud no se desvanecían simplemente con un mensaje. Y lo más importante, mi hijo no necesitaba esa familia, una que no lo había aceptado ni lo iba a hacer nunca. Iker y yo habíamos encontrado nuestra paz. No respondí a la llamada de Roberto. No contesté el mensaje de Valeria. Esa vez era mi turno de no ceder, porque no quería volver a estar en el mismo lugar. No quería regresar a un ciclo de falsas promesas y manipulaciones. Iker y yo habíamos construido algo nuevo. Ya no estábamos buscando el amor de personas que solo sabían dar migajas. Teníamos la libertad de vivir nuestra vida sin miedo a los juicios o las presiones externas. Y eso era lo más importante. Los días que siguieron fueron aún más tranquilos, pero la calma era un reflejo falso, como si el océano estuviera calmado por encima, mientras las aguas profundas seguían agitándose. Iker y yo nos acomodamos en nuestra nueva rutina. Los domingos eran nuestros. Ya no temía los silencios o las miradas incómodas. Ahora el silencio se sentía como una paz que nunca había conocido antes. Pero algo me decía que aún faltaba algo, que lo que había hecho no había sido suficiente para cerrar este capítulo. Sabía que ellos no se quedarían callados por mucho tiempo. El teléfono dejó de sonar. Ningún mensaje más de Valeria, de Carla o de Roberto. El silencio se hizo pesado de nuevo, como una presión constante que te recuerda que algo no se ha resuelto. Y entonces llegó la llamada. A esa hora de la tarde, en que la gente empieza a relajarse, una llamada inesperada con el prefijo de la ciudad donde vivían. Sabía que era de ellos. No necesitaba mirarlo para saberlo. Era el abuelo, abuelo Yago. Aún lo recuerdo con claridad, como si fuera ayer. Su voz grave y pausada siempre tuvo algo tranquilizador para mí, pero ahora tenía un tono más serio, más firme. Laura, quiero que sepas que no todo está perdido. Al principio sus palabras no tuvieron mucho sentido hasta que continuó. Sé que lo que pasó no está bien. No me voy a poner a defender a Valeria o a Carla, porque sé que han cometido un error. Pero lo que no quiero que pienses es que hemos olvidado a Iker. A ti, no sé, pero a Iker lo queremos. Yo lo quiero. Esas palabras me dejaron sin aliento. ¿Lo quiere? Después de todo lo que había pasado, ¿realmente lo entendía? Mi mente estaba en un torbellino. Quería creerle, pero después de todo, ¿era este el momento de abrir la puerta de nuevo? Yo sé que esto no se puede arreglar de un día para otro, pero ya basta de indiferencia, ya basta de no hacer nada. Yo quiero ver a Iker. Sentí un nudo en la garganta. El abuelo, con todo su peso y su sabiduría, me estaba pidiendo algo que no sabía si podía darle. Él siempre había sido un hombre de acción, de principios firmes, pero al mismo tiempo, la forma en que había tolerado la actitud de los demás me hizo cuestionar si ahora de verdad comprendía la magnitud de lo que había sucedido. Te prometo que voy a hablar con los demás, continuó. Sé que te hice daño y lo reconozco. Yo estuve callado cuando no debía haberlo estado.
pero si no lo intento, voy a arrepentirme el resto de mis días. El peso de sus palabras me hundió en una reflexión profunda. ¿Era este el momento para ceder? ¿Debía abrir la puerta de nuevo? ¿O debía seguir mi camino, sin mirar atrás? Mi corazón me decía una cosa, pero mi mente me decía otra. No podía permitir que el ciclo de exclusión y dolor se repitiera. Decidí que lo pensaría. No iba a dar una respuesta inmediata. Iker merecía saber que no era solo el abuelo quien quería hacer las paces, sino toda la familia, pero yo no podía seguir en la misma situación. No podía poner a mi hijo en una posición en la que, por el simple hecho de ser querido, tuviera que tolerar el sufrimiento. Pasaron 3 días en los que el silencio se alargaba, pero algo en mí me decía que la respuesta que tanto había esperado no iba a llegar de la forma que yo quería. Había algo en el aire, un sentimiento que me decía que la familia no iba a cambiar de verdad. Un jueves por la mañana, al abrir mi correo, encontré una carta de Roberto. Fue la primera vez que recibí una comunicación escrita de él. Abrió el sobre con mano firme y leí sus palabras. Laura, después de mucho pensarlo, he decidido que esto ya no puede seguir así. Iker es parte de nuestra familia y creo que debes saber que nos arrepentimos de cómo hemos manejado todo esto. Pero también sé que no puedes olvidar todo lo que pasó. Las palabras eran correctas, pero la verdad era que no eran suficientes. Todo lo que había hecho no podía arreglar las cicatrices que quedaban. No podía borrar los años de distanciamiento, de manipulación, de exclusión. Y lo que más me dolió, lo que más me hirió, fue que me lo dijeron con tanta frialdad, como si el sufrimiento fuera solo un malentendido. Pero, lo peor de todo, fue que esta vez no me sentía atrapada. Ya no me sentía en deuda con ellos. Ya no me sentía obligada a hacer lo correcto solo para mantener la paz. Ya no me preocupaba si la familia iba a entender o no, porque al final me di cuenta de algo vital. La familia no se trata solo de sangre, se trata de amor, respeto y sobre todo de ser fiel a uno mismo. Pasaron las semanas y las sombras del pasado comenzaron a desvanecerse lentamente. No era magia, era una decisión firme que había tomado, una decisión que no dependía de las promesas vacías o de las esperanzas en que las cosas cambiarían. Había llegado el momento de liberarme de la falsa idea de que la familia es siempre lo que nos dicen que debe ser. La familia, esa palabra, había dejado de tener el mismo significado. Ya no se trataba de sangre, ni de años de historia compartida. Se trataba de quienes realmente te apoyan, de quienes te eligen cada día. Iker y yo ya habíamos empezado a crear nuestras propias tradiciones. Los domingos ya no eran días de silencio y dolor. Ahora íbamos al parque, paseábamos por el lago, le enseñaba a montar su bicicleta y en las noches nos acurrucábamos para ver sus dibujos animados. Esas eran nuestras cenas familiares. Y cuando la calma llegaba, cuando todo quedaba en silencio, lo único que escuchaba era su respiración tranquila. Y yo sabía que estábamos bien, que lo estábamos construyendo todo desde cero. En los primeros días, después de la última carta, me sentía como si un peso se hubiera levantado de mis hombros. Pero no podía dejar de preguntarme si esto era lo correcto. Había tantas voces a mi alrededor, tantas dudas que me susurraban al oído que tal vez estaba equivocada, que tal vez estaba tomando las decisiones por despecho o por dolor. Pero entonces, al mirar a Iker, recordé lo que realmente importaba. Él era lo único que me quedaba, y lo que le estaba enseñando era lo más importante. No podía dejarlo vivir en un mundo donde el miedo a las críticas, la manipulación y la humillación fuera la norma. El fin de semana llegó, un sábado como cualquier otro. Estábamos en la tienda comprando algunas cosas para hacer una pizza casera cuando el teléfono sonó. Era un número que no conocía. Lo dejé sonar, pero insistió. La llamada fue de Valeria. Laura, por favor, escucha, comenzó, con un tono mucho más calmado de lo que esperaba. Sé que no puedo reparar todo el daño que causé, ni sé si quieres oírme, pero estoy tratando de ser honesta contigo. Su voz estaba cargada de una vulnerabilidad que no había notado antes. ¿Había cambiado realmente? Sé que todo lo que hice fue incorrecto, pero quiero que sepas que, después de todo lo que ha pasado, me he dado cuenta de lo que perdimos. No te estoy pidiendo que me perdones de inmediato, ni que volvamos a ser lo que éramos, pero quiero estar en la vida de Iker, quiero ser parte de su vida, y si tú me dejas, quiero empezar desde cero. Sentí el aire en mis pulmones volverse denso. ¿Qué hacer? Yo había tomado tantas decisiones sola que ahora, enfrentada a la posibilidad de reconstruir lo que se había roto, sentí miedo de dar el siguiente paso. ¿Sería prudente abrir de nuevo la puerta? Mi primera reacción fue la de cerrar todo. Quería colgar el teléfono, decir que no, que ya había sufrido lo suficiente, pero algo me detuvo. Algo me decía que no podía tomar decisiones solo con la cabeza. Iker ya no era un niño que no entendía. Él sabía lo que sucedía, y había algo en las palabras de Valeria que me decía que tal vez, solo tal vez, estaba lista para cambiar.
No sé si podremos empezar de cero, Valeria, pero puedo considerar la idea. Sin embargo, no será solo para mí. Lo más importante aquí es Iker, y si realmente quieres ser parte de su vida, tendrás que ganártelo, tendrás que demostrarlo. La llamada terminó con una sensación de incertidumbre, pero por primera vez en mucho tiempo sentí que había hecho lo correcto. No estaba ignorando mi intuición, no estaba cediendo ante las expectativas, estaba tomando una decisión basada en lo que sentía, en lo que era mejor para mi hijo. Esa tarde, después de una tranquila caminata por el parque, Iker me preguntó con esa voz llena de esperanza: «Mamá, ¿vas a dejar que volvamos a ver a los abuelos?». Me detuve un momento. Miré el brillo en sus ojos, la misma mirada que tenía cuando tenía solo 5 años y creía que el mundo estaba lleno de magia. Me sentí vulnerable, pero a la vez, algo dentro de mí me dijo que debía ser honesta con él. «No lo sé, cariño. Estoy tomando las cosas con calma, pero lo que te prometo es que cualquier decisión que tome será la correcta para los dos». Iker sonrió, y mientras seguíamos caminando, sentí que la vida me estaba dando una segunda oportunidad, pero esta vez no la dejaría escapar. Aprendí a valorar lo que realmente importaba y a ser fiel a mi verdad. El amor verdadero no tiene que venir de quienes comparten tu sangre. El amor verdadero está en quienes te eligen, en quienes te respetan y te apoyan sin condiciones.